cómo se formó el país, ¿no? El país, no hay que olvidarlo, México surge de la Nueva España. Y la Nueva España es un estado que surge del Estado español. Y el Estado español surge de una guerra de 300 años, pero es una guerra religiosa. Una guerra que fue una guerra religiosa, la guerra contra los moros. Y entonces el Estado español estaba totalmente integrado a la Iglesia católica, de manera que la Iglesia era parte del Estado. A esto se le llama un Estado confesional. Es un Estado que solo admite una religión y no más. Entonces, el Estado español, de hecho, se consolida con el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Y la Iglesia formó parte de esta estructura. Es una cosa increíble. Y la Iglesia estaba en el centro del Estado generalmente en las acciones del gobierno. Claro que hubo momentos en los que se pelearon y todo, pero la Iglesia solía ser consultada en las acciones del gobierno. Además, la Iglesia, que decía no meterse en política, era la encargada de la educación de la gente. Y de hecho, a los niños se les enseñaba a leer con un libro de doctrina, que es el Catecismo del Padre Ripalda. Y la Iglesia era la encargada de la educación de todo el mundo en este país. Y no solo eso, la Iglesia era también la encargada de hacer obra social. De modo que si un pueblo tenía problemas, que era la Iglesia la que apoyaba y la que hacía organizaba obra social y todo eso. Y no solo eso, la Iglesia era también el hospital. No había más hospitales que los de la Iglesia. Y no solo eso, la Iglesia era también el banco, era la institución que podía prestar. Y no solo eso, todo esto lo podía hacer la Iglesia por una razón muy sencilla, porque la Iglesia era el gran aparato ideológico de aquel régimen. Era la que organizaba el pensamiento, la que organizaba las ideas. Y aquí todo el mundo estaba convencido de que existía un cielo y un infierno, y que si no cumplías con quién sabe qué cosa te podías ir al infierno, y eso te implicaba Cuando México nace como nación independiente, México sigue siendo un estado confesional. Eso es clave. Cuando Morelos lanza su Constitución de Apatzingán, establece con claridad que no hay otra religión permisible en estas tierras más que la católica. Cuando Iturbide lanza el plan de las 3 garantías, no sé si ustedes se dan cuenta, en esas 3 garantías va la Iglesia católica. ¿Cuáles son las 3 garantías? La independencia, y el color de los independientes era el verde. La Iglesia y el color del Vaticano es el blanco. Y la tercera garantía es que viniera a gobernar México un miembro de la Casa de los Borbón, y el color de la Casa de los Borbón es el rojo. ¿No? Que esa es la base de la bandera mexicana. Es lo que está ahí en la bandera mexicana. Entonces, cuando se da este debate entre liberales y conservadores, la Iglesia sigue siendo parte del gobierno. Y se da una cosa muy curiosa, porque los gobiernos conservadores censuran, pero la Iglesia excomulga. Y la Iglesia actúa como un Estado dentro del Estado. Y es una cosa que tiene repercusiones hasta en el tránsito. No lo puedes creer. Porque la Iglesia tiene sus fueros y se rige por sus propias lógicas. Entonces, los conservadores, los liberales eran muy católicos. El propio Juárez era bien mocho. Cuando Benito Juárez es nombrado gobernador del estado de Oaxaca, uno de los primeros actos de gobierno es presidir una procesión. Así fue. Y Francisco Zarco y Guillermo Prieto iban a la iglesia todos los domingos. Era una cosa increíble, se confesaban. El único que era realmente radical era Ignacio Ramírez. Pero Porfirio Díaz se encuentra que para gobernar, pues ¿qué creen? Tiene que hacer una alianza con los conservadores. Y termina haciendo una alianza con los conservadores.
Entre otras cosas porque su familia no lo deja gobernar. Y al final de cuentas, la iglesia dobla a Porfirio Díaz. Y la historia de cómo lo dobla es increíble. La historia es fantástica. Porque resulta que Porfirio Díaz estaba casado con una señora que era mayor que él. Y la señora de repente se está agonizando. Pide, que es muy católica, pide que le traigan a un cura para que le dé la extremaunción, la absolución de todos sus pecados. Y entonces ahí el Vaticano dice, el episcopado mexicano piensa que es el momento de negociar cosas con el Estado mexicano. Entonces agarran a Porfirio Díaz con la esposa moribunda y le dicen, no, pues no te podemos, a la señora no le podemos hacer nada porque no está casada por la iglesia. Entonces obligan a que Porfirio Díaz diga, bueno, está bien, me caso por la iglesia. Y cuando dice que sí, entonces le dice, oye chico, ¿y estás bautizado? ¿Y ya te ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Entonces agarran a Porfirio Díaz así ya con la esposa muriéndose, a punto de ir al infierno, con la pesadilla de que se va a quemar durante miles de años. Entonces Porfirio Díaz lo doblan y lo hacen abjurar de la Constitución del 57. Lo doblan. Y ahí Porfirio Díaz, lo que yo entiendo es que Porfirio Díaz lo que le pasa es que entiende hasta dónde llega el poder de la iglesia en la vida personal. En la vida íntima de la gente. Y entiende que la iglesia es un gran aliado y se alía con la iglesia. Y Porfirio Díaz establece una política de conciliación con la iglesia. Que León de la Barra, el que había sido candidato a la vicepresidencia por el Partido Católico. Y cuando Huerta da el golpe de Estado contra Madero, tiene en su gabinete a varios miembros prominentes del Partido Católico, y entre ellos su ministro de Relaciones Exteriores es León de la Barra. Entonces, que no nos vengan a decir que el Partido Católico estaba por Madero, no es cierto. Lo atacaron todo el tiempo. En un principio se suman al movimiento, pero inmediatamente, a las pocas semanas, lo atacan de manera inclemente. Y esta actitud del Partido Católico es lo que explica en buena medida el hecho de que el partido, de que los constitucionalistas del 17 hagan legislaciones tan duras en relación al bando católico. Es por eso que que en la Constitución del 17 está prohibido en México hacer partidos confesionales. Es por eso que plantean restricciones importantes al clero, por esa situación política. Entonces, en cuanto se registran estas cosas, en cuanto se da la Constitución del 17, la Iglesia dice que no va a respetar esa Constitución. Claro, no se aplica inmediatamente esas leyes porque no hay ley reglamentaria, hay que redactarla, pero la Iglesia dice que de entrada no las va a aceptar. Y la Iglesia efectivamente se organiza durante años para derrocar al régimen de la Constitución del 17. Lo sabemos, entre otras cosas, por las revelaciones de los generales cristeros. Todos los cristeros, cuando cuentan su historia personal, dicen, a mí me reclutó el cura de tal, en tal lugar, en tal fecha, etcétera, etcétera. Todos. Es una cosa increíble. Los historiadores de la derecha suelen decir que la cristiandad fue un movimiento espontáneo que surgió de la nada, así como por encantamiento, que nació básicamente como una reacción ante la brutalidad de un César autoritario que no permitía que el pueblo profesara su culto religioso a su gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es así. Ese movimiento no fue espontáneo, lo organizó la Iglesia. Y luego dicen, Meyer dice, había curas que estaban a favor, curas que estaban en contra, el propio obispado estaba dividido. No es cierto. Se han sacado documentos recientes del Vaticano, se han desclasificado documentos que revelan que quien encabezaba la rebelión cristera era el arzobispo, era la curia mexicana, era el obispado mexicano. Eran todos estaban en eso. Y además, pues digo, era una revolución que defendía a la Iglesia, pues ni modo que la Iglesia no estuviera metida ahí, ¿no? Pues era un movimiento de la Iglesia. Y volvió a llenar de sangre al país. De manera que hagan cuentas. Ya llevamos un montón de muertos a cuenta de todo este sector.
que era un partido democrático y que era un partido que impulsó el cambio por la vía institucional, con gente como Gómez Morín, que eran fundadores de instituciones y todo eso. Y pues, ¿saben qué? Yo hasta me creí esa historia durante muchos años y hasta la defendí, hasta que me puse a investigar el asunto. Y me puse a investigar ahora sí que por chamba, por obligación. Hicimos para el Museo del Estanquillo una exposición que se llamaba Dos miradas al fascismo. Y en esa exposición me encontré con que había una gran cantidad de caricaturas que acusaban al PAN de ser un partido fascista. Y la verdad, mi primera reacción fue decir, bueno, los compañeros de la época exageraron, dieron mal la nota, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me empiezo a entrar y me encuentro con que hasta los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que el PAN era fascista. Y los servicios de inteligencia soviéticos decían que el PAN en la década de los 50 haber tenido un pasado fascista. Entonces, esta revista, yo la he visitado en varios lugares, la busqué en la hemeroteca, la busqué en hemerotecas gringas, la busqué en todas partes y no la encontré. Y un día me vienen a vender 70 ejemplares de La Reacción, que es una corrida casi completa. Y yo lo empiezo a ver y digo, esto es una maravilla. En primer lugar, es una revista mexicana asquerosamente fascista, pero asquerosamente fascista. Sus artículos abogan porque en México no le dé asilo a los judíos que vienen perseguidos del fascismo en Europa. Sus artículos abogan porque México no le dé asilo a los republicanos españoles asilados en México. Es una revista que celebra los triunfos nazis, es una revista fascista, racista, tiene todo. Profranquista, sobre todo profranquista, pro-hitleriana, pro-mussoliniana, pro-Hirohito, pro-Petain, etc. Entonces, yo empiezo a revisar la publicación y me encuentro con que en 7 de los 70 números, en la parte de atrás, hay una lista de colaboradores. Creo que aquí no se ve bien, no lo pueden ver con claridad, pero yo empiezo a analizar la lista de colaboradores y digo, caray, esto está fantástico, porque entre la lista de colaboradores están los fascistas más notorios de la época, Carlos Roel, el doctor Atl, etcétera, y están varios miembros del Partido Acción Nacional. Está, entre otras cosas, el grueso del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Está Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, Pedro Zuluaga Irigoiti, está Alfonso Junco, está Nemesio García Naranjo, y en esta lista de colaboradores está ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Y dije, no, pues ya se chingaron. Y no solo eso, el director de la revista era Aquiles Elordi. ¿Saben qué era? Era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Dices, bueno, pues eran fascistas. Ahí queda claro que eran. Estas caricaturas son notables, son caricaturas de la época de los grandes personajes panistas. Jesús Guiza y Acevedo, Alfonso Junco, y aquí a su izquierda, Manuel Gómez Morín. Si ustedes ven a la caricatura de Manuel Gómez Morín, le ponen cuerpo de alacrán y en la cabeza tiene tatuado una esvástica. Así está claro, así de claro era. Vean esta imagen de José Chávez Morado, ¿no? En la cual vemos a Juárez amenazando a la Reacción de que los va a fusilar en el Cerro de las Campanas. ¿Y quién conforma la Reacción fascista mexicana de la década de los 40 y de los 30? La conforman la Falange Española, representada por un tendero, los sinarquistas, los camisas doradas, y aquí, en un primer plano, en la extrema derecha, portando el letrero de la quinta columna, Acción Nacional, el PAN. Las denuncias eran claras en aquella época, todo lo daban por hecho. El fascismo es un proceso contrarrevolución, un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que empieza en 1899 y que tiene su momento culminante en 1939. Es el año en el que ocurren dos cosas fundamentales. Es el año en el que Franco vence a la República Española y es el año en el que Hitler invade Polonia.
Entonces el grueso de los partidos fascistas del mundo se fundan entre 1938, 1939 y 1940, sobre todo en 1939. ¿A que no saben en qué año se funda el Partido Acción Nacional? El fascismo contó en buena medida con el apoyo de la Iglesia en Europa. El Papa le bautiza le echa agua bendita a los cañones de Mussolini. El Papa logra su carrera, llega a ser Papa, Pío XI, llega a ser Papa, entre otras cosas, porque Hitler lo apoya, porque establece el Reichskonkordat y entonces eso lo catapulta al Vaticano. Es así de simple. Y hay una alianza muy fuerte entre la Iglesia y el proyecto de educación socialista. Y cometieron atrocidades estos señores contra los maestros. Hoy nos hablan de los mártires cristeros, pero ya la gente olvidó a los maestros que fueron sacrificados por la cristiada. Porque sí es cierto que el gobierno cometió barbaridades y atrocidades contra los cristeros y tropelías. Pero también es cierto que los fanáticos cristeros cometieron horrores contra el magisterio nacional. Les cortaban la lengua, les quitaban la nariz, les cortaban las orejas, los desfiguraban de manera espantosa, violaban a las maestras, mataban a los maestros, los quemaban vivos. Es decir, perdóname, hicieron atrocidades. La derecha mexicana se recicla en un movimiento pacífico pero organizado militarmente, que es el movimiento sinarquista. Aquí está su dirigente. Este que ven es Salvador Abascal. Ese es el papá de Carlos Abascal, que después fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. Era un señor ultraconservador, pero ultraconservador. Llega a ser incluso un proyecto de colonización en Baja California, ¿no?, que lleva su proyecto a la pérdida total. Pero estos señores organizaban, entre otras cosas, paradas militares. Iban desarmados. Los intelectuales apoyaron al fascismo. Esta idea de que tenemos de que el fascismo era un movimiento que no contaba con el apoyo de los intelectuales es falsa. En Italia, muchos fascistas apoyaron. Muchos intelectuales importantes apoyaron a Mussolini, entre otros los futuristas, las vanguardias futuristas apoyaron a Mussolini, Marinetti, todos estos grupos. Es más, el caricaturista de cabecera de Mussolini era Mario Cironi, que era un pintor de vanguardia, de la vanguardia futurista, es uno de los grandes pintores futuristas italianos. Apoyó a Mussolini, sin lugar a dudas. Y en México, por supuesto, muchos intelectuales importantes apoyaban al fascismo. José Vasconcelos era fascista. Era fascista el doctor Atl. Pero ojo, fíjense de quién estoy hablando. José Vasconcelos, el fundador del Renacimiento mexicano, era fascista. El doctor Atl, el fundador del muralismo mexicano, era fascista. Luis Cabrera, el principal redactor de la Constitución mexicana en 1917, era fascista. Y Vasconcelos hasta tenía su propio periódico, que era Timón, que era un periódico que seguía punto por punto los lineamientos del Ministerio del Exterior alemán. Y México tenía sus propias camisas, es decir, había un movimiento de camisas de colores en todo el mundo, un movimiento fascista, que eran las camisas negras italianas, las camisas pardas alemanas, las camisas azules de Francia, las camisas azules en España, las camisas verdes en Brasil, las camisas blancas en Cuba, las camisas plateadas en Estados Unidos, y en México tuvimos nuestro movimiento de las camisas doradas, ligados al Partido de Acción Nacional. Y la revista La Reacción, y hacían las mismas tropelías. Con una cosa increíble. El primer programa del Partido de Acción Nacional es una copy-paste, es una calca, es una paráfrasis de un texto de Charles Maurras, el inventor del fascismo. Así de simple. Eran fascistas. Si alguien viene y les dice, y de hecho el redactor primero del Programa Nacional del PAN se llama Efraín González Luna, y era un señor que abiertamente admiraba a Maurras, y todavía en la década de los 60 decía que Maurras era un gran tipo.
Entonces, que no me vengan a decir que los señores de Acción Nacional... Bueno, el PAN ni revisa su historia. Y eso está padrísimo, porque sí escriben las cosas. Lo escriben todo. Como tienen la costumbre de confesarse, lo cuentan todo. Entonces de repente te encuentras unas cosas increíbles en sus revelaciones. ¿Qué ocurre con la derecha mexicana tras la derrota mundial del fascismo? Pues ocurren muchas cosas. Hay una dispersión de esas fuerzas. Hay grupos que incluso se vienen a la izquierda. Entre ellos, Sergio Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo está en la revista Proteo del papá de Felipe Calderón y acaba siendo uno de los principales teólogos de la liberación. Hay un sector del PAN que se mantiene fascista y que se mantiene embosado y que se va a las catacumbas. Hay un sector de la reacción que incluso piensa que el PAN se vuelve demasiado poco confiable y que pasa a formar, por ejemplo, al Yunque y pasa a formar al Moro y todos estos sectores. Hay un sector de esta derecha que se mete al PRI y se mete a operar en las catacumbas. Adentro. ¿Qué ocurre con estos grupos de derecha radical cuando resurgen? Resurgen con el neoliberalismo. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a lo que yo les hablaba de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. El PAN se funda en el ciclo revolucionario fascista, tiene una rescisión con la derrota del fascismo y se vuelve a empoderar con la llegada del neoliberalismo, al punto que llegan al... El neoliberalismo ya está en una fase de crisis, está en crisis profunda. Y empieza a tener manifestaciones netamente fascistas. ¿Qué hará la Iglesia con este gobierno de izquierda? Mira, pues es muy sencillo. La Iglesia, hay que entenderlo, es un organismo muy complejo. Tiene sectores progresistas y sectores no tan progresistas. Obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es negociar con los sectores progresistas y apelar a los valores cristianos. Y hay una cosa que Andrés ha dicho varias veces y en la que tiene razón. Él procura no enfrentarse a la Iglesia. Se organiza para atraer a México las ideas librecambistas, las ideas del grupo de Montpellier, y hacen conferencias con Ludwig von Mises, con Friedrich Hayek y todo eso, y quien organiza estas cosas es un empresario regiomontano que se llama Salinas Price, el papá de Salinas Pliego, el de TV Azteca. Y este cuate trae a Hayek y a don Mises y funda el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Y ese instituto recluta, entre otras cosas, y ese instituto organiza seminarios a favor del neoliberalismo y todo ese rollo, y ese instituto recluta a grupos que vienen de la extrema derecha clandestina y a grupos del muro. ¿Saben, por ejemplo, quién viene de ahí directamente? Claramente Luis Pasos. Luis Pasos estaba en el muro, pasa al Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales y es uno de los grandes promotores del neoliberalismo en México. Fernández Ceballos también. Ahí está ese grupo. Son ellos. Y por supuesto que este grupo tiene el apoyo de la Iglesia cuando el PAN llega al poder. Y no olvidemos que en tiempos de Calderón y de Fox, el PAN regresa a sus fueros en este país. Una cosa, el fascismo tenía muchas simpatías en México entre sectores de clase media que eran generalmente muy desinformados. Ahí me contó Lupita Pendini que cuando iban al cine y veían esas paradas militares nazis así donde todos marchaban con precisión, la gente enloquecía y aplaudía. A los golpes de Estado en América Latina, pues son claramente golpes de Estado contrarrevolucionarios. Yo no estoy seguro de que podamos decir que son golpes fascistas. Lo que sí te puedo decir es que son golpes contrarrevolucionarios que echan mano de toda esa cultura y de toda esa tradición. Y por supuesto que están metidos los fascistas de la época. Y lo ves claramente en Paraguay.
Lo ves claramente en Argentina. De repente hay grupos ultrafascistas que ahí están apoyando los golpes de Estado. Lo ves también en México. ¿Quién apoya a Gustavo Díaz Ordaz en sus embates contra los estudiantes del 68? El Muro. Quien apoya a Díaz Ordaz es la extrema derecha mexicana.